Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El secreto de andar con Jesús es tener la certeza de que yo no sé, pero Él sí. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Verdaderos Discípulos y compartiremos el tercer tema. El tercer tema es creer o sentir. Creer o sentir. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Y también está Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Raúl, buenos días, bienvenido. Hola Oscar, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. También les recordamos a nuestros oyentes que estos temas y muchos otros ustedes los pueden escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, de su oficina, en cualquier horario. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Dentro de esta serie, ¿por qué tomó la decisión de tratar el tema creer o sentir? ¿Qué relación tiene este tema con la serie Verdaderos Discípulos? Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. La razón es porque nosotros no podemos ser verdaderos discípulos si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Básicamente esa es la razón. El auténtico discípulo, el discípulo de Jesús, es aquel que ha aprendido a creer en el Señor por encima de lo que piense o por encima de lo que sienta. El cristiano genuino podríamos decir que es aquel que ha puesto su confianza en el Señor por encima de sus propias emociones. Y si no lo hacemos de esta manera, entonces podríamos caer en lo que cayó uno de los discípulos de Jesús. Dice Juan 20:25. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Pastor Ángelo, ¿cuánto tiempo compartió el Señor con los 12 apóstoles y cómo se supone que ellos deberían haber reaccionado con el paso del tiempo? Bueno, fueron 3 años, ¿no? 3 largos años en los que el Señor invirtió su vida en ellos, en los que nosotros conocemos con el título de apóstoles. Desde luego, Raúl, que el Señor no solo les enseñó a ellos, ¿no? Él también les enseñó a las multitudes, tal como nos lo muestran los evangelios. Pero los apóstoles fueron la prioridad, pues en ellos recaería la responsabilidad de retransmitir fielmente las enseñanzas de su maestro. Uno, sin conocer la historia que nos narran los evangelios, el final de la historia de los evangelios, podría apostar a que ninguno de ellos le fallaría al maestro, ¿no? Sin embargo, todos, absolutamente todos le fallaron. ¿Y de qué manera le fallaron? Ellos le dieron la espalda a su maestro. Uno de ellos juró con maldiciones que no lo conocía. Como ustedes saben, otro fue un caso perdido, Judas. Él no conoció a quien tuvo al frente. Y no solo lo vendió, sino que también no fue capaz de volver a él y postrarse pidiéndole perdón. Los otros apóstoles sencillamente salieron corriendo en el momento en que Jesús tuvo mayor necesidad. ¿Qué vieron los discípulos que los debería haber llevado a creer más en el Señor? Oscar, todos ellos lo vieron hacer milagros. Sí, ellos vieron cuando calmó la tempestad con una sola orden. Ellos vieron cómo personas que yacían muertas se levantaban con el mismo vigor que se levanta alguien que simplemente está dormido. Jesús con una palabra lo levantaba. Ellos también contemplaron ciegos ver, sordos oír, leprosos quedar limpiados, paralíticos levantarse, con una sencilla orden dada por el Señor. Es más,
Ellos mismos hicieron algunos de esos milagros porque el maestro les había dado esa autoridad. Sin embargo, ninguno de ellos cree que se haya levantado entre los muertos. Ahí es donde está lo impresionante. Con el paso del tiempo deberían haber creído, ¿cierto? Escucharon la noticia de la resurrección y sencillamente no la creyeron. Así que el maestro entonces, como ellos no creyeron, tuvo que aparecérseles. Le hizo presencia y les dijo, bueno, pues tóqueme, y comió pescado con ellos y compartió con ellos, porque era que no creían, ¿sí? Discípulos que no creían. ¿Qué pasó cuando el Señor se les apareció? Bueno, cuando el Señor se les aparece, pues ellos no estaban preparados, hay un asombro en ellos, y dicen los evangelios que no estaba uno de los 11 que quedaban, ¿no? Porque Judas obviamente se suicidó. El ausente a esa reunión, a ese culto, fue el apóstol Tomás. Cuando los 10 le dicen que el Señor ha resucitado y que lo han visto, pues él categóricamente se niega a creer que realmente el Señor haya resucitado. Y esgrime un requisito para creer. Él dice, yo quiero verlo, yo quiero tocarlo. O sea, yo voy a creer si lo veo y si lo toco. Digamos de alguna manera que Tomás quería sentir y objetó creer hasta tanto no percibiera con sus sentidos que en verdad Jesús había resucitado. Pues el Señor solo se hizo esperar una semana, ¿no? Para aparecérsele al apóstol incrédulo y le reprochó su fe sensitiva. Yo llamaría esto una fe sensitiva. Juan 20, 26 al 29 dice así: una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Pastor Ángelo, ¿qué piensa de Tomás? Bueno, yo diría que todos nosotros le reprochamos a Tomás el ser un discípulo incrédulo, pero yo me pregunto, ¿no tenemos a veces nosotros la misma actitud? ¿Cuántas veces nosotros hemos exigido ver o tocar para creer? ¿Por qué nosotros le damos como más importancia a la percepción de nuestros sentidos que a la sencilla palabra de Dios? ¿Acaso no es suficiente para que creamos en ella? ¿Será que exigiremos que el Señor tenga que hacer algo tangible para creer en Él o para seguir en sus caminos? Creo que es que no somos muy diferentes a Tomás. Lo que usted acaba de compartirnos quiere decir que está mal tener experiencias sobrenaturales como sentir la presencia de Dios o pedirle al Señor que obre milagros. Mire, Oscar, pues yo creo que no podemos llegar al extremo de decir que eso está mal. De hecho, yo mismo también he experimentado la presencia de Dios y también he visto sus milagros y le he pedido en muchas ocasiones al Señor que obre milagros. Pero de algo yo sí estoy muy pero muy seguro. Está muy mal depender de ellos, depender de que siento la presencia de Dios, depender de que Dios haga milagros. Dios no está interesado en que usted sienta. Dios está interesado en que usted crea en Él a pesar de que no sienta. ¿Por qué, pastor? ¿Qué tienen de malo los sentimientos en la fe? Pues yo lo que veo de malo en los sentimientos, Oscar, es que tanto los sentimientos como las emociones son muy volubles, cambian con el tiempo y cambian con facilidad, ¿no? Los sentimientos y las emociones son inestables. Por lo tanto, los sentimientos y las emociones no son confiables. En cambio, cuando nosotros creemos las verdades absolutas de la palabra de Dios, esas palabras entonces se vuelven convicciones inamovibles y van a servir de soporte cuando nuestros sentimientos decaigan. Eso sí se llama fe auténtica, eso sí se llama fe verdadera, porque créame o no, estimado oyente, en algún momento usted no va a sentir muchas ganas de orar, muchas ganas de seguir a Dios. Todos pasamos por esos tiempos. Por eso nuestra fe no debe estar anclada en nuestros sentimientos ni en nuestras emociones. Así que debemos tomar una decisión. ¿Será que vamos a dejarnos guiar por la fe o por lo que sintamos? ¿En qué se apoya su seguir a Cristo Jesús? Es una buena pregunta que usted debe responder. Pastor Ángelo, ¿por qué debemos dejarnos guiar por la fe en lugar de los sentimientos?
Raúl, porque los sentimientos son volubles, sería esa la razón. Dice Juan 13, 37 al 38. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué tal la respuesta de Jesús ante la declaración de Pedro? Vea, la palabra voluble significa que cambia fácil o frecuentemente de manera de ser. Los sentimientos son inestables. Hoy sentimos una cosa y mañana podemos sentir otra. Es más, no necesitamos mucho tiempo para experimentar cambios abruptos en nuestro estado de ánimo. Si hay algo que nos distingue a los seres humanos es que somos cambiantes. Es por esto que los sentimientos son un fundamento muy pero muy frágil como para edificar nuestra relación con Cristo a partir de ellos. Quienes así lo hacen, pues hoy podrán amar a Cristo y mañana estar odiando o renegando de sus acciones o de su proceder. ¿Por qué Cristo hizo esto? ¿Por qué el Señor permitió esto? Aunque hoy dijeron que lo amaban, mañana de pronto están renegando de Él. ¿Cómo calificaría a este tipo de cristianos? Bueno, esto es lo que les pasa a los cristianos que yo llamo sensitivos o emocionales o emocionalistas. Estos cristianos, Raúl, son los que están con Cristo en las buenas, los que oran solo si sienten hacerlo, los que se congregan solo si no están cansados, los que leen la Biblia solo si les queda tiempo, los que ayunan solo cuando tienen problemas, en fin, ellos tienen una relación con Cristo basada en sus emociones. Pues tales cristianos son muy parecidos al apóstol Pedro. Vea, el que fuera el líder más prominente de los 12, aseguró sin titubear que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, pero no fue exactamente lo que él hizo cuando lo prometió, hizo exactamente lo opuesto. Recordemos, ¿cómo fue aquella situación en la que Pedro promete fidelidad hasta la muerte a su Señor? Bueno, vamos a la escena, acompáñenme por favor. Vea, Jesús está reunido con sus discípulos. Judas ya se ha ido a traer la turba que va a prender al Señor. El maestro les asegura que Dios lo va a glorificar dentro de muy poco. Él de alguna manera podríamos decir que se está despidiendo de ellos y les dice que no va a estar más a su lado. También les dice que a donde él va ellos no pueden ir. Entonces ahí es donde interrumpe Pedro y le pregunta: ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar, Señor, al que vas y yo no puedo seguirte? Entonces Jesús le dice que en efecto no lo seguirá por ese momento, pero que sí lo hará después. Pero la impulsividad del apóstol, de Pedro, sale a relucir y ahí es donde su bocota lo deja muy mal parado ante el Señor y ante los demás discípulos, porque él hace promesas que no va a cumplir debido a su volubilidad. ¿Y qué llevó a Pedro a ser tan boquisuelto? Bueno, cuando nosotros miramos al Pedro de los Evangelios, vemos a eso, a una persona voluble. Fue su volubilidad la que gobernó sus emociones y le llevó a decir cosas que en realidad él no estaría dispuesto a hacer. ¿Qué pasó después de la declaración emotiva del apóstol Pedro? Bueno, él prometió, no, estoy dispuesto hasta dar la vida por ti, fue lo que le dijo al Señor Jesús el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver entonces qué fue lo que hizo. Juan 18:17 dice así: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Juan 18:25 al 27. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Y Marcos 14:71 dice: él comenzó, refiriéndose a Pedro, él comenzó a echarse maldiciones, o sea, empezó a decir groserías, el apóstol Pedro. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró, o sea, invocó el nombre de Dios jurando que no conocía a Jesucristo. Imagínense, el que antecitos había dicho: mi vida pondré por ti, contigo hasta la muerte, Jesús, contigo para las que sea. Pero vea que su volubilidad le jugó una mala pasada por ser un hombre de una fe sensitiva, no un hombre de una fe con convicción. ¿Cómo se parecen los cristianos sensitivos a Pedro? Bueno, ellos también son volubles, ¿no? Ellos fácilmente cambian de parecer. Ellos, aun cuando saben que algo es la voluntad de Dios y quizás en un momento de efervescencia prometieron hacer esa voluntad de Dios,
pronto abandonan lo que saben deben hacer cuando ven que las cosas se ponen difíciles. Y digamos que la música sí que refleja los sentimientos volubles de los cristianos. Es muy fácil cantarle cosas al Señor que nosotros después no estaremos en disposición de cumplir. Sobre todo hoy la música es muy sensitiva, hasta expresa más nuestros sentimientos como seres humanos más que el carácter de Dios. Así es, y eso no ayuda en nada a nuestra fe. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Creer o sentir el tema de esta mañana. No debemos guiarnos por los sentimientos en nuestra vida cristiana, porque nuestros sentimientos son volubles. ¿Por qué otra razón, Pastor Ángelo, no debemos guiarnos por estos sentimientos? Porque los sentimientos nos pueden engañar. Sería la segunda razón. Dice 2 Corintios 11:3 en versión Reina Valera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vea, Satanás es astuto pero no creativo. Así como actuó para engañar a Eva, asimismo atacará a la iglesia para engañarla. Digamos que el modus operandi siempre es el mismo, él es predecible. ¿Y qué busca con su engaño? Pablo nos lo dice en este versículo que acabamos de leer: extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es el creer, esta es la fe. Los cristianos pues sensitivos encontrarán con muchísima facilidad quien les satisfaga sus emociones y fácilmente pues pueden extraviarse, pueden ser engañados en sus sentidos. Pastor Ángelo, ¿qué similitud tiene la iglesia moderna con la iglesia de Corinto del primer siglo? La iglesia moderna no es muy diferente de la iglesia de los Corintios. Pablo en este capítulo y los posteriores hará una defensa de su apostolado frente a los falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia de Corinto. Es decir, desde los inicios de la iglesia cristiana siempre han existido falsos profetas y falsos apóstoles que buscarán engañar a los cristianos genuinos. ¿A qué apelaban los superapóstoles para vislumbrar a los cristianos de Corinto? El versículo 3 nos lo dice: a los sentidos, lo acabamos de leer. La palabra sentidos aquí en el griego es noema. Esta palabra tiene la connotación de mente, maquinación o pensamientos. Es decir, esta palabra hace referencia a todo aquello que es percibido por medio de los procesos mentales. Los superapóstoles de la época del apóstol Pablo usaban todo aquello que despertara los sentidos de los cristianos corintios y con un disfraz lo presentaban como algo espiritual. Obviamente estaban presentando un evangelio diferente, pero como los corintios sentían, eso era suficiente para recibirlo como si fuera verdad. Por eso el apóstol Pablo les tiene que decir, les voy a leer el versículo 4 y 5 del mismo capítulo, 2 Corintios 11, 4 y 5. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Acá está hablando el auténtico apóstol en contra de los superapóstoles, falsos apóstoles en los tiempos del apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir Pablo con la expresión un Jesús diferente? ¿Es que acaso hay más de un Jesús? Por supuesto, Oscar, que hay más de un Jesús. Eso es claro a la luz de la Escritura. Está el único Jesús que salva, que es el de los evangelios, y están los Jesúses que predican los falsos apóstoles y profetas del movimiento de la prosperidad. Erwin Lutzer en su libro ¿Quién eres tú para juzgar?, el cual recomiendo muy gustosamente, lo repito, ¿Quién eres tú para juzgar?, de Erwin Lutzer, él dice lo siguiente, vea: el Jesús falso del tiempo de Pablo no estaba escondido en una esquina como producto de alguna secta extraña. Se trataba de un Jesús que era proclamado en público y, como es evidente, también predicado dentro de la iglesia. Este Jesús era tan parecido al Jesús verdadero que Pablo temía que las personas no pudieran notar la diferencia, y por eso entonces Pablo es que tiene que escribirle esto a la iglesia de Corinto. También nos dice más adelante en el mismo libro Erwin Lutzer lo siguiente: muchos proclaman a un Jesús que le dará a usted regalos y bendiciones. Es el Jesús de la prosperidad, el Jesús que sana, el Jesús que ama a todo el mundo por igual y nunca enviaría a una persona al infierno.
nunca reconocen al Jesús que murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, aquel que volverá para traer juicio sobre todos los que no obedecen el Evangelio. Vea cómo la diferencia entre el Jesús de la Biblia y los Jesuses que predican en los tiempos de Pablo, pues los superapóstoles, y en los tiempos modernos los falsos apóstoles y falsos maestros. También superapóstoles hoy. También superapóstoles. ¿Cómo actúan los apóstoles para engañar a sus seguidores? Vea, Raúl, en la actualidad también los superapóstoles usan sus artimañas sensitivas para engañar a los cristianos corintios modernos, podríamos llamarlos así. Vea, cierto superpredicador dijo que Jesucristo iba a ser visto en la plataforma en su cruzada, imagínense. Hoy es muy normal que los superapóstoles oren para que caiga escarcha, plumas de ángeles, para que aparezca aceite, cosas por el estilo. Cosas sensitivas, no cosas que tocan los sentidos. En una iglesia cristiana yo vi como una predicadora vendía pañuelos ungidos para sanidades. Imagínense, en una iglesia cristiana. Otro predicador dijo que en algunas ocasiones ha tenido que golpear a personas enfermas de cáncer para poder sanarlas. ¿Qué es esto? Esto es lo que utiliza el maligno para desviar a todos aquellos que sigan fundamentándose en sus sentimientos. Porque como a la gente le gusta sentir, a la gente le gusta experimentar cosas, a la gente le gusta, bueno, todo lo que tiene que ver con las emociones, entonces las personas que son inclinadas a eso y no se anclan en la verdad de la palabra de Dios, entonces fácilmente, como los corintios en la época de Pablo, podrían ser engañados. Pastor, esto frente a los falsos apóstoles. ¿Y qué decir de los falsos profetas? Bueno, quien quiera escuchar que le vaticine en el futuro, pues no le faltará el falso profeta que le colabore, ¿no? Que le diga cosas, ay, el Señor te manda a decir, Dios te dice, el Señor me dijo que te dijera. Dice 2 Timoteo 4:3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Sí, es que hay gente que sufre de intolerancia a la sana doctrina. O sea, cuando se les predica la sana doctrina, es como cuando alguien toma leche y tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? Les cae mal, el estómago se les pone todo soplado, le dan náuseas. Así le pasa a muchos cristianos cuando se les predica la sana doctrina. Aquí Pablo dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hay cristianos que son tan inmaduros que quieren que Dios les hable, pero nunca abren la Biblia. Imagínense esa madurez. Ellos quieren que les den una profecía, y el enemigo de nuestras almas pues no dudará en enviarles un emisario suyo con una supuesta palabra para desviarles del camino. Vuelvo a citar a Erwin Lutzer en su libro ¿Quién eres tú para juzgar? Él dice, aquellos que creemos que la Biblia es el único recurso de revelación de Dios, no esperamos que alguna revelación adicional salga de labios de guías espirituales, profetas, evangelistas y predicadores de avivamientos. Y Martín Lutero fue contundente al decir, yo solo necesito una segura palabra de Dios y no las experiencias fantásticas de un profeta de tiempos modernos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos, nos encontramos el próximo viernes. Que tengan un día muy feliz.